Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4. Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Factor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Su amigo y servidor Oscar Fuentes Benítez les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Tus Derechos. El día de hoy estoy con muchos sentimientos encontrados: eufórico, conmovido, melancólico, nostálgico, porque vamos a contar con la participación de un buen hombre, gran amigo, pero sobre todo un abogado que es, creo que el jurisconsulto que más admiro en esta vida, que es el licenciado Daniel Genoveo García Ramírez. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarlo. Muy Muchas bien, gracias Oscar, por estar aquí, licenciado. Mucho tiempo sin vernos. Pues sí, al contrario, gracias por la invitación, Oscar, que lo hago con mucho gusto, viniendo de ti sobre todo, porque pues, te tengo en alta estima. Gracias, cuántas cosas, cuántas vivencias con usted, cuántas enseñanzas, y de verdad que me siento muy conmovido, y el tema que vamos a tocar está bien padre, porque pues este programa se trata de que la gente conozca los derechos y que conozca pues la verdad de las cosas, ¿no? Hay un aspecto siempre de hecho, otro de derecho. Querida audiencia, de acuerdo al INEGI, aquí en México hay más de 6 millones de discapacitados, que representan entre el 4.5 y 5% de la población general. Y bueno, la Convención de los Derechos de Protección a las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Pero aquí el amigo jurisconsulto, como gran jurisconsulto, aparte pues un gran estadista, está realizando un ensayo que pues viene a poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque fíjense nada más el nombre de su ensayo. Dice: Encubrimiento institucional, una visión de la ineficacia del Estado mexicano en la protección de los derechos humanos de los discapacitados. Aquí ya nos está hablando de que dista mucho de lo que está en papel a lo que es la realidad y la práctica. Sin más preámbulos, mi querido licenciado, pónganos en contexto, por favor, de este gran ensayo. Bueno, gracias. Mira, la realidad es que el ensayo está en proceso de elaboración. Okay. Y pues me anima el hecho de que en realidad existe diversas normas que pareciera que están debidamente protegidos las personas que padecen una discapacidad, ya sea intelectual, orgánica, motriz, por ejemplo, visual, auditiva. Sin embargo, estamos muy lejos, demasiado lejos de ello, en principio porque las autoridades encargadas propiamente de la protección de los derechos humanos, pues no hacen su tarea. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en derecho civil existe una figura de la responsabilidad en un momento determinado de las personas físicas como morales, y siendo el Estado de Morelos y el Estado mexicano dos personas morales, obviamente ellos tienen la responsabilidad de elegir y de vigilar a las personas que desempeñan algún cargo público. Y obviamente dentro de esa vigilancia pues tendrían que rendir cuentas al pueblo de México en cuanto a que tanto los presidentes de la República como los gobernadores de las entidades federativas o estados protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, así como la Constitución local, obviamente de las diversas entidades federativas que gobiernan. Y en torno a los derechos humanos, realmente no hacen la tarea porque no hacen cumplir la normatividad que protege a las personas
con discapacidad. No se diga de otros derechos humanos, por ejemplo, los de los indígenas, los de la mujer, pero mi enfoque es porque me consta en un momento determinado que las instituciones encargadas, por ejemplo, de la salud, como el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, lejos de cumplir con su tarea e informar adecuadamente a las personas que nacen o a los padres de las personas que nacen en dicha institución de los problemas que se generaron al momento de su nacimiento, lo disimulan, lo ocultan y lo siguen ocultando porque se les requiere la entrega del expediente clínico de la persona que nació en esa institución y la niegan, ¿sí? Y es tan necesario porque en mi experiencia en el litigio, cuando se formula una demanda de reparación del daño moral proveniente de un hecho ilícito, como es la falta de atención médica oportuna y adecuada, pues se requiere eso, porque obviamente nosotros como abogados pues tenemos ciertas nociones de medicina legal, pero sí, no somos expertos, somos peritos, ni peritos en medicina. Entonces yo, por ejemplo, acostumbro siempre obtener el archivo clínico y en base a eso consulto a otro médico, por ejemplo, en este caso sería, hablo del nacimiento, pues de un pediatra, ¿sí? O también normalmente hacen la conjugación el pediatra con el ginecólogo, para que el parto pues resulte lo exitoso que todo padre deseamos de nuestros hijos. Por supuesto. Entonces, no es así. ¿Por qué? Porque le hace uno la petición a través de los órganos actuales que se generaron a través de la reforma constitucional del 2011, en donde ya se establece constitucionalmente la protección de los derechos humanos y sobre todo de los discapacitados, porque enfáticamente establece varios sectores de la población que se denominan grupos vulnerables, que entran dentro de la protección de la Constitución. Las personas, por ejemplo, de grupos indígenas, discapacitados, diversidad sexual, todo eso. Entonces, pues realmente lo que hacen es ocultarlo. ¿Por qué? Porque se les hizo la petición a través de los órganos, no recuerdo ahorita su nombre, pero que son los encargados de dar de información pública. Y ni a esos les hacen caso y esos órganos en un momento determinado, como el IFAI, por ejemplo, en lugar de exigir, ¿sí?, o de vincular otras circunstancias, se van por lo fácil y se olvidan, por ejemplo, de que ellos tienen que ejercer y aplicar el principio pro persona, en el sentido de que si una norma dice una cosa, pero otra dice otra que favorece al peticionario de la información, pues deben aplicar la más favorable. ¿Por qué digo esto? Porque para el IFAI o el CONAPRED lo más sencillo es decir, no soy competente, y en lugar de declararse incompetentes y determinar la competencia y turnar sus expedientes, autos o acuerdos al órgano competente de la entidad federativa o de la propia federación, no lo hacen, únicamente dan indicaciones de qué es lo que procede para que lo haga el peticionario o el afectado en la violación de algún derecho humano. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal también poco hacen, porque pues también no tienen ni facultades coercitivas, ¿no? En el supuesto de que llegaran a emitir una recomendación, ¿no, licenciado? ¿Ahí qué opina respecto de las comisiones de derechos humanos? Pues realmente que pasaría lo mismo como las llamadas a misa, va el que quiere. Cierto, sí, cierto. Entonces, muy cierto. Si la comisión no le confieren poder coactivo, el poder de coaccionar, pues obviamente pues sus recomendaciones
como en muchos de los casos, por no decir que la mayoría, pues son letra muerta, porque Cierto. les hará caso la autoridad que quiera. El que no quiera, pues sí, al final de cuentas es una norma, las normas son ineficaces cuando carecen de sanción. O sea, Quizá en otro país como Japón, pues les haría mucho ruido tener una recomendación y se preocuparían y quizá un servidor público ni dormiría, pero en México... bueno, es que me emitió una recomendación de derechos humanos, no voy a dormir. O sea, les vale, ¿no? es que en realidad acabas de mencionar un país en el ámbito jurídico que pudiéramos considerar dentro del primer mundo, como Alemania, como Italia. ¿Por qué? Porque en esos países, desde que uno es pequeñito, desde que va uno a la primaria, tal vez hasta en preescolar, El honor es todo. le meten a uno el chip de el deber jurídico. ¿Y qué es el deber jurídico? La observación de una conducta por respeto a la norma misma. Es decir, que ellos respetan la norma porque así lo quieren, así lo desean y así fueron educados. Y aquí lamentablemente pues el más trinchón sería el que viola la norma. Y No, te comento, En esos países hasta las normas de trato social las respetan. tengo con un una amigo vulnerabilidad. que omitiré el nombre, pero se casó con una persona extranjera. Ok. Y fueron a visitar a sus suegros a Alemania, y ahí su esposa dio un rayón a un auto estacionado. Lo que hizo, enseguida se bajó, tomó papel, dejó un recado con su nombre, dirección, teléfono, y haciéndose responsable de ese rayón. Ujú. ¿Qué pasó? Que pues mi amigo mexicano pues le dijo: no seas torpe, no seas tonta, eso no se hace, nadie nos vio, vámonos. ¡Qué barbaridad! Entonces, esa es cuestión de cultura. Cierto. Pero aquí, al parecer, pues, nos cultivan al revés, porque, por ejemplo, ahorita, en este momento, tuvimos oportunidad de platicar en antaño de las cuestiones electorales. Me doy cuenta, ¿cómo es posible que diversos precandidatos empiecen por violar la normativa electoral? Por ejemplo, con actos anticipados de Con campaña. actos anticipados de campaña. Todo el cinismo que da. Exactamente. ¿Qué pasará con estos personajes si llegasen a gobernar, si desde ahorita pues no cumplen la norma y después a lo mejor se van a atrever a protestar, cumplir y hacer cumplir la Cierto. Constitución? Tenemos ¿Qué esperamos de ellos? Tenemos que ser más observadores como sociedad, como pueblo, como ciudadanos, porque regresando a lo que usted manifiesta de los derechos humanos, no nada más para los discapacitados, sino para muchos sectores vulnerables como los indígenas, en fin, son letra muerta, y es un hecho indubitable que sin medios no hay fines. Basta con ver el presupuesto, por ejemplo, del estado de Morelos, en el que no es posible que para salud se destine menos del 1% del presupuesto, pero para gasto corriente, híjole, o sea, estamos excedidos, ¿no? Y desde ahí no tenemos la sensibilidad de elegir a nuestros gobernantes a través de la razón más que de la emoción, mi querido abogado, y en ese sentido, esa triste realidad en el que tenemos letra muerta por cuanto hace al respeto a los derechos humanos, ¿qué podemos hacer, Lick? Porque de repente, por ejemplo, una familia muy pobre con un hijo con discapacidad no tiene para pagar un licenciado, las instituciones como usted dice, el CONAPRED, el IFAI, la Comisión de Derechos Humanos, no hacen nada. A lo mejor no cobran, pero poco hacen. Igual y para ampararse, pues no tienen, Lick. ¿Qué se podría hacer ahí? Pues mira, pienso yo que lo fundamental, lo primordial, sería cultivar a la gente mediante la enseñanza, el conocimiento, la difusión de sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que las autoridades que tienen el deber de velar por respetar, promover, gestionar, etcétera, etcétera, los derechos humanos por mandato constitucional, no lo hacen. Entonces, pienso yo que
a través de tu medio, en este momento, pues estamos haciendo un ejercicio de difusión para que la gente se entere a qué tiene derecho cuando tiene algún familiar con alguna discapacidad. ¿Sí? Bajo ese contexto, mi apreciado amigo, abogado, ¿cuáles son los derechos que tienen los discapacitados? Pues bueno, son diversos, ¿sí? Por ejemplo... Pero los esenciales, por ejemplo, un trato igualitario, veía yo que en la convención dice. Un trato igualitario. Sería otro, por ejemplo, los ajustes razonables. ¿Qué vemos aquí en México? A pesar de que la legislación local, la internacional, establecen que deben de hacerse los ajustes para que una persona tenga acceso, por ejemplo, al transporte público, la ley mexicana sí establece la norma que el Estado mexicano y obviamente el Estado de Morelos tienen que velar porque las empresas fabricantes de transporte público pongan y adecúen los vehículos de manera tal que un discapacitado motriz, por ejemplo, que tiene dificultades para caminar y llega en su silla de ruedas, pueda abordar de manera, entrecomillado, independiente el autobús, pero sin ningún temor, porque pues a como están las condiciones de los autobuses o las rutas aquí en el estado de Morelos, pues de qué manera, o sea, es muy complicado. Con trabajo las lavan, Lick. Exactamente. Entonces, pues realmente, por ejemplo, afortunadamente en la Universidad del Estado de Morelos sí hay un programa de inclusión. Wow, qué bien. Y obviamente sí están aceptando personas con discapacidad, pero en donde falla un poco, no del todo, porque hay un personaje que también quiero omitir su nombre, pero que desde aquí vaya mi reconocimiento por su conocimiento, su capacidad y su brillante actuación en torno a los ajustes razonables para las personas que padecen una discapacidad. ¿Sí? Pero bueno, realmente eso sería lo fundamental en todos los ámbitos, de que se hagan los ajustes razonables para que un discapacitado pueda accesar a instituciones educativas, en donde no limiten ni le pongan barreras al discapacitado, sobre todo al intelectual. Por ejemplo, directivos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos se atreven a decir que un discapacitado intelectual se le suelte y se le deje solo. Qué fácil, ¿no? A un discapacitado intelectual que labora para el Instituto de Educación Básica, qué fácil que se suelte y que cuando tenga un problema, pues no vaya con el acompañamiento que es necesario. Inclusive la propia normativa dice que esas personas requieren de acompañamiento para lograr sus objetivos. Imagínate, por supuesto. Si no hubiera ese acompañamiento, ¿cuántas personas seguirían en el olvido, como se estilaba antes y se sigue estilando en algunas familias, que ocultan a las personas que padecen alguna discapacidad? Quieren copiar el modelo de cierto colegio particular, en el que les dan mucha libertad a los discapacitados, pero no los dejan solos, ellos lo confunden. Pero bueno, en este instituto que usted refiere, como en muchos otros, ahí el más pelón se hace trenzas y el más chimuelo más carriles. Sí, pues la verdad, porque con todo respeto les digo, la normativa establece que los discapacitados intelectuales sobre todo requieren acompañamiento. Mira qué fácil, sin acompañamiento, una persona discapacitada que labora para ese instituto y de repente algún funcionario que tiene la obligación de respetar los derechos humanos, velar por ellos, pues se le ocurre, ¿no? En un acto de corrupción, fírmame tu renuncia, y un discapacitado intelectual que ni siquiera sabe con qué se come eso, pues la firma y bueno, se mete en un conflicto legal porque pues tal vez se pueda anular esa abusan de esa que situación. No están declarados interdictos, ¿no? Exactamente, judicialmente. Mi querido Lick, qué triste que
lamentablemente siempre los más pobres pues son los que más sufren, porque como decía, en familias donde pues tienen discapacitados y que son muy pobres, pues dicen que es más feo, más triste, porque pues alguien que tiene más medios pues ve la manera de cómo lidiar con eso. ¿Cuáles son como que los problemas de apremio a los que se enfrentan las familias con familiares discapacitados? Pues son diversos, pero la realidad en un momento determinado, pues lo más grave son los actos de discriminación. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, obviamente, la falta de aceptación social, pues genera... Hay una exclusión social. Humillación, ¿sí? Atentan contra la dignidad de la familia de un discapacitado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los malmiran. Y obviamente, cuando por fortuna... Ahí ya estamos hablando no de una institución, sino de que la propia sociedad, nosotros como ciudadanos somos, pues... Sí, somos por eso malos, es que decía, ¿no?, yo al inicio casi de la charla, que es necesario que la sociedad conozca los derechos humanos de las personas que padecen alguna discapacidad, para que no incurran en actos u omisiones que generen discriminación para una persona que tiene los mismos derechos que una persona que no padece ninguna discapacidad. Muy cierto. Sin embargo, pues tanto laboralmente, tanto educativamente, siguen existiendo esas lamentables barreras, ¿sí?, que no son más que actos de discriminación. Uh-huh. Muy cierto, Lick. ¿Cuáles considera que sean otros recursos jurídicos que podrían tener las familias a su alcance, más allá de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Hay algún amparo, por ejemplo, para proceder contra, pues no sé, cuando se le niega el acceso a la salud a un discapacitado? Porque también como discapacitados tienen derecho a la salud y a una especialización médica, no es así como de que pues ya te llevo al hospital y que te atiende el médico general y que te dan ahí como que pues un mejoralito o algo, ¿no? Sí, pues es otra realidad social, sobre todo para las personas de escasos recursos, porque pues la realidad social es de que pues no tan solo sufren discriminación, sino que inclusive padecen otro tipo de situaciones de falta de atención médica adecuada, correcta y todas esas cuestiones que inciden en las personas de escasos recursos, ¿sí? Comentaba yo hace tiempo con un amigo médico, que es un médico que no es adorador del estetoscopio de oro macizo. ¿Por qué? Porque me comenta que desafortunadamente, se ha perdido la visión de la verdadera función social que debe tener un médico y se ha mercantilizado la medicina, al grado tal que existen diversos grupos, hasta grupos médicos, que tienen sus laboratorios, que ya tienen sus formatos y dirigido a X laboratorio. ¿Por qué? Porque están a comisión con los laboratorios y obviamente pues eso encarece la medicina. Un lucro descarado. Sí. Inhumano. Y inclusive me hablaba de un personaje conocidísimo en el ámbito de la cibernética y multimillonario, uh-huh, que en un momento determinado fue el generador de la pandemia. ¿Por qué? Porque extrañamente ese personaje es socio del laboratorio donde inició la desgracia esa del COVID. Wow. Y aparte de eso, extrañamente también es socio del laboratorio donde se generó la primera vacuna. Uh-huh. Y por eso diversos médicos pues no creían, porque decían que la vacuna tarda años en generarse para ser asertiva para lo que fue creada. Entonces varios médicos pues, hasta creo que en ocasiones hasta sugerían no vacunarse, uh-huh, pero qué casualidad que una vacuna que tarda años ya estaba la lista. Empresa ya estaba lista. Como en la película V de Venganza, ¿no? La de Vendetta. Uh-huh. Muy buena película, ¿no? Sí, avientan un virus y ya tenían el antídoto. Así es. Entonces inclusive ese médico
me comentó que desgraciadamente en muchas instituciones educativas, en las facultades o escuelas de medicina, les meten el chip de ese mercantilismo atroz, que obviamente muchos médicos, hay médicos que mis respetos, son respetables, honorables, pero hay casos en donde pues, el médico llevas un mal y te lo infla, ¿sí? Sí, como en el ámbito de los abogados también, que de repente no requieren de ningún servicio, y bueno, lo más fácil, como el médico que es cirujano, pues apéndice y pum, le cortan a uno el apéndice. Sí, así entre los abogados hay que decirlo también ocurre. Amparo, y a veces ni es necesario el amparo. O un sinfín de acciones jurídicas innecesarias, pero para cobrarlas. Exactamente. Y ya después decirle, usted disculpe, no procedió, pero no, mire, yo hice mi trabajo, y eso no se vale, pues. O sea, pues sí, hay mucha falta de honestidad. Atenta contra la ética que todo profesionista debe tener en el ámbito de su conocimiento. ¿Cómo no? Es muy inhumano. Mi querido licenciado, ¿cuál es así como que la finalidad de su ensayo? ¿A dónde pretende llevar el ensayo? ¿A dónde quiere llegar con este ensayo? Pues hacer del conocimiento de la población en general, de los derechos humanos que tienen sus familiares con discapacidad, porque mi finalidad en un momento determinado a largo plazo sería, valga la expresión, catequizar a la ciudadanía para efecto de que una vez siendo conocedor de los derechos humanos que tienen sus familiares con discapacidad, entre todos como sociedad formemos una red protectora de las personas con discapacidad ante la ineficacia del Estado mexicano, ¿sí?, de velar por el cumplimiento de la normativa que ya existe, pero que sin embargo es letra muerta. Qué maravilla, licenciado. Creo que esto es muy realista, porque si estamos siempre esperanzados y supeditados a que el Estado, a que papá gobierno nos ayuden, pues estamos perdidos. Tenemos que ser más solidarios, ¿no? Cerrar filas como sociedad, ser más empáticos. Exactamente. Apoyarnos. Exactamente, dijiste la palabra clave, empatía. Empatía, que es ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y de no andar juzgándonos o prejuzgándonos. Mi querido Lic, ojalá que esta sea la primera de muchas. Usted, quiero refrendarle mi admiración, mi enorme respeto, mi gran aprecio. De verdad me conmueve, y luego estamos aquí bien cerquita del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde en el 2006 era prácticamente virgen todavía la materia electoral. Aquí este gran jurisconsulto es, pero de verdad, muy docto en materia electoral. Yo creo que para mí es el mejor abogado que hay en materia electoral. Y ahí estudiábamos los domingos, y estudiábamos pues así como que contracorriente, porque teníamos un código que no sé si por ignorancia o perversamente estaba muy mal sistematizado en aquel entonces. La materia era prácticamente virgen. El licenciado Genovevo, en un ánimo de ser incluyente, pues invitaba, ¿no?, a abogados, colegas de otros partidos, pero pues sí hubo por ahí algunos que arrogantemente nos decían, que voy a estar perdiendo mi tiempo ahí en el sindicato mexicano, si ahí está el código, basta con ser autodidactas, ¿no? Y abogados que pues nunca ganaron un recurso, pues incluso hasta les llegaron a decir bien horrible, ¿no? Pero qué bonitas vivencias tuvimos. Sí. ¿Y sabe por qué destaco esto? Porque las personas que más sabias son, que más conocimiento tienen, son las más humildes, y uno de ellos es el licenciado Genovevo. Es una persona con mucho conocimiento, pero muy humilde, y eso de verdad que es un gran referente para mí. Gracias por tu expresión, que pues bueno, te agradezco, porque me voy a ir bien tranquilo y relajado con esta sobada de ego que me acabas de dar. Es que la verdad, es la verdad, y déjese consentir y apapachar, y aprenda a aceptar la verdad, porque sí, todo eso es el licenciado Genovevo. ¿Algún mensaje final, Lic? Porque lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. Pues el mensaje final es que en un momento determinado, a través de las redes sociales, pues intentaremos la difusión de precisamente los derechos humanos, y si tú tuvieras a bien de una posterior invitación, pues ir tematizando
para hacer del conocimiento. No, por supuesto que sí, con mucho gusto. Aquí es su casa y que le repito que sea la primera de muchas, y también tiene que estar mi gran amiga, otra abogada joven, muy destacada aquí en Morelos, con una gran trayectoria en el servicio público, Briseida Yadira García Vara, que es hija de, imagínense, hija de Tigre Pintito, también tiene que estar aquí. Ojalá que puedas venir un día, Bris. Yo recibo con mucha felicidad, con mucho agrado todo lo que hace en su canal de YouTube cada semana. Nos manda un mensaje bien importante. Ojalá que puedas estar aquí, Bris. Y Lick, pues gracias por estar aquí. Al contrario, Oscar, muchas gracias. Mi querida audiencia, nos vemos para la próxima, y si me ven con la boina es para honrar a la persona que me hizo el favor de regalármela. Yo desde cuando tenía muchas ganas de una boina, me la regaló y estoy bien contento con mi boina, me gustó mucho. Te amo mucho, Leonora, gracias por eso. Que estén muy bien, querida audiencia, bendiciones, hasta pronto. Gracias, Nina.